Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la factorización de polinomios. Vamos a ver cuáles son las claves para poder empezar a encontrar las raíces y así, una vez sepamos las raíces de un polinomio, poder expresarlo descompuesto en factores irreducibles, en polinomios irreducibles que hacen la función de los números primos. Entonces, en este caso, supongamos, por ejemplo, que tenemos el polinomio que aparece aquí, p de x. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a deducir cómo se descompone y cuáles son sus raíces? O más bien, cuáles son sus raíces y cómo se descomponen. Bueno, pues en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer siempre es fijarnos bien en si podemos sacar algún factor común. Y si podemos hacerlo, debemos sacar factor común todo aquello que sea posible, porque eso nos va a simplificar muchísimo el proceso. En primer lugar, en este caso de aquí, si os fijáis bien, vamos a poder sacar factor común, un 2 y una x al cuadrado, ¿verdad? Porque todos los factores son pares y además todas las x son de grado 2 o superior. Por tanto, esto lo podemos expresar sacando 2x al cuadrado, factor común, como 2x al cuadrado, y abrimos paréntesis y nos queda en el primer sumando x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 12. Este es el primer paso, sacar factor común, tal y como os pongo aquí. Se debe sacar siempre todo lo que sea posible factor común. En segundo lugar, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que si tenemos a nuestra disposición una calculadora, bueno, pues la podremos utilizar a nuestro favor para encontrar las raíces de un polinomio. ¿Pero qué debemos hacer si no la tenemos? Bueno, pues en la mayoría de los casos trabajaremos con polinomios cuyos coeficientes, como pasa aquí, son todos enteros, es decir, de la forma 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, etc. En esos casos, entonces, se puede escribir de forma general el polinomio de esta manera, es decir, un coeficiente multiplicando al x elevado al mayor grado que aparezca, al n, más otro coeficiente multiplicando al segundo grado mayor que aparezca, n-1, y así sucesivamente, multiplicando cada coeficiente por x elevado a lo que corresponda hasta llegar a un último factor independiente que no lleva x, al que llamamos a sub 0. En el caso del polinomio p de x, el factor independiente, el término independiente, en este primer polinomio no lo encontramos, pero dentro de este paréntesis, si tratamos este otro polinomio de aquí, lo podemos llamar, por ejemplo, q de x. En este polinomio q de x sí tenemos un término independiente, porque hay un sumando que no lleva ninguna x, y es menos 12. Pero no podemos decir lo mismo de p de x, porque menos 12 está multiplicado por x al cuadrado. Si nos encontramos un término que no lleva x, ese término es el término independiente. Si todos llevan alguna x, entonces no hay término independiente. O dicho de otra manera, el término independiente es 0. Bueno, pues cuando tenemos un polinomio el que sea tal que sus coeficientes, todos ellos pertenezcan al conjunto de los números enteros, y digo todos ellos porque el subíndice i es 0, 1, 2 hasta n, es decir, nos estamos refiriendo a todos los coeficientes hash que están multiplicando alguna x o no. Repito, cuando todos esos coeficientes que están multiplicando alguna x o no son números enteros, entonces podemos saber que todas las raíces enteras de ese polinomio son divisores del término independiente. Repito, si todos los coeficientes de un polinomio son enteros, entonces todas las raíces enteras de ese polinomio son divisores del término independiente. Entonces, ¿puede tener raíces no enteras? Sí, pero todas las raíces que son enteras van a ser divisores de aquel término que no lleva ninguna x asociada, el término independiente. En el caso de la p, el término independiente no existe o es 0, y sabemos que todos los números enteros, los infinitos números enteros, dividen a 0. Por tanto, no es muy útil aplicarlo en el caso del polinomio p. Sin embargo, como hemos sacado factor común 2x al cuadrado, hemos conseguido que dentro del polinomio que nos queda todavía por reducir, porque 2x al cuadrado ya no se puede reducir más,
está formado por un 2, una x y otra x, no es reducible. En el caso de la q, sí que podemos encontrar un término independiente, que es menos 12. Entonces, como todos los coeficientes de q son números enteros, en este caso sería un 1, en este caso un menos 6, en este caso 11 y en este caso un menos 12, son todos números enteros. Entonces sabemos que si tiene raíces enteras, todas las raíces enteras que tenga van a ser divisores de menos 12, que es el término independiente. ¿Y cuáles son los divisores de menos 12? Bueno, pues en caso sencillo se puede deducir fácilmente, pero cuando los términos independientes son un poquito más complejos, es bueno hacer la factorización en números primos de ese término independiente y fijarnos muy bien con detalle en todos los divisores. Si quisiéramos ser rigurosos, tendríamos que coger el 12, factorizarlo en números primos, que sería 2 al cuadrado por 3. Por tanto, sus divisores enteros van a ser 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 2 al cuadrado, que es 4, y menos 4, o 2 por 3, que son 6, y menos 6, o ya 12 y menos 12. Entonces, si a mí me dan un polinomio cualquiera y no me dejan la calculadora, yo ya sé que si ese polinomio tiene raíces enteras, las raíces enteras van a ser una de las candidatas de entre todos los divisores del término independiente, que en el caso de la q es menos 12. Entonces factorizamos 12, me da igual que sea negativo. Factorizamos 12, encontramos todas las posibles combinaciones entre los números primos de su descomposición y eso nos va a dar todos los posibles candidatos a ser raíces del polinomio, incluyendo 1 menos 1 y 12 y menos 12. ¿Vale? Bueno, pues por último, cuando ya tenemos los candidatos en los que nos tenemos que fijar para poder empezar a encontrar raíces o candidatos a raíces, el último paso ya sería aplicar la regla de Ruffini con esas raíces, con esos candidatos a raíces, o bien, si nos encontramos con un polinomio de grado 2, resolver la ecuación de grado 2, recordad la de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo partido por 2a. O si tenemos una ecuación de primer grado, pues resolver la ecuación, perdón, si tenemos un polinomio de primer grado, bueno, si tenemos un polinomio de primer grado, ese polinomio ya es irreducible, ¿vale? Entonces, si tenemos un polinomio del grado que sea, siempre podemos aplicar Ruffini. Pero si ese polinomio que nos queda es de grado 2 y con Ruffini no podemos seguir encontrando raíces porque no haya más raíces enteras entre los candidatos, hayamos visto ya todos y ninguno sea suficiente, bueno, pues podemos coger la ecuación de segundo grado, aplicarla a ese polinomio de segundo grado que nos queda para encontrar las dos posibles raíces que pueda tener. Si en el interior de la raíz, al aplicar la raíz a la ecuación de segundo grado, nos queda que el interior de la raíz es negativo, entonces eso no va a tener solución. Por tanto, ese polinomio de segundo grado que nos ha quedado es un polinomio de segundo grado, pero irreducible. Y si encontramos dos raíces, pues bueno, puede ser que esas dos raíces no sean enteras, pero aún así son válidas. Y en ningún caso penséis que por haber encontrado una raíz ya tenéis, para una raíz un valor concreto, tenemos que dejar de seguir insistiendo con él. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que una raíz aparece más de una vez. Entonces, si aparece 2 veces, hablaremos de raíz doble, si aparece 3 veces, hablaremos de raíz triple, etc. Entonces, repito, reglas importantes. Primero, sacar factor común todo lo que se pueda. Segundo, fijarnos en el término independiente del polinomio, si todos los coeficientes son enteros, que suelen serlo. Y en ese caso, el término independiente lo cogemos, sacamos su descomposición en números primos y obtenemos todos los divisores posibles. Esos son todos los candidatos que tenemos para aplicar Ruffini. Aplicamos Ruffini hasta donde podamos. Y si podemos aplicarlo hasta el final, genial. ¿Que nos quedamos en un punto en el que nos queda una ecuación de segundo grado y no podemos seguir aplicándolo? Pues lo intentamos con la ecuación de segundo grado, con la fórmula de la ecuación de segundo grado. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, si os parece bien, lo vamos a hacer en el siguiente vídeo.